días de gloria. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Ha sido una larga espera, pero aquí estamos de nuevo en Días de Gloria, aquí con nuestro amigo de Taberna San Miguel, la Casa del Pisto. Muchas gracias por acogernos tan bien, por darnos este espacio y sobre todo por darnos la oportunidad de tener a una leyenda de nuestro club, de nuestro equipo, más de 150 partidos, 10 goles y bueno, 7 temporadas y sobre todo 3 playoffs. Se cuentan pronto, 3 playoffs y un ascenso a Primera División, así que don Carlos Caballero, bienvenido a Día de Gloria. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien, muy bien, muy bien. Voy caminito de la playa, pero no podía bajar sin hacer una parada técnica aquí a Córdoba y una alegría poder verte y hacer esta entrevista que me hacía tanta ilusión. Oye, te he visto salir ahora hacia el Camino de Santiago con una camiseta bastante, ahora la pondremos por ahí, bastante sentimental. Bueno, esto yo he dejado muchos amigos aquí y se lo dije, le dije que iba a hacer una de las etapas con la blanquiverde y bueno, pues me la he puesto y además la gente me ha parado bastante gente y bueno, ha ido bien porque acabé la etapa fenomenal, la rodilla no me ha Se te iba a preguntar, digo, ¿qué tal va esa rodilla? Se ha hecho bien. Tampoco he hecho el de Sarria, que son 5 etapas, que está bien, pero bien, una experiencia muy bonita, enriquecedora y con la camiseta del Córdoba te da un impulso más. Y la vida después del fútbol, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo un futbolista acepta? Obviamente a ti, tu propia rodilla, ya lo sabemos, te tuvo que decir hasta aquí, Carlos, pero... A ver, no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo cuando alguien lo deja porque, no sé, porque ya no te quieren equipos o porque ya estás cansado de... Yo estaba un poco cansado psicológicamente porque yo me tiré, bueno, incluso mi último año aquí o años anteriores, estaba ya muy fastidiado y ya fue cuando me volví a romper, ya dije... Ya cada entrenamiento era un sufrimiento, ya no disfrutas, ¿no? del fútbol. Entonces yo tenía claro que ya es que no podía continuar, o sea, es que no era imposible, claro. Entonces te lo tomas diferente. Lógicamente te da mucha nostalgia, sigue yendo a los campos a ver el partido cuando vengo aquí a ver a Córdoba, o sea, te da mucha pena. Pero bueno, al final ves que ha sido algo que no has podido luchar contra ello. Yo ya luché bastantes años, bueno, los fisios de aquí pueden dar fe que era igual un sufrimiento después de los partidos, se me ponía la rodilla así y era toda la semana peleando para volver a llegar al domingo. Eso durante un año vale, pero durante 4 años y luego volver a romperte ya era como decir... Hay una vida después. Se acabó, más allá. Sí. Y bueno, y estoy con una sonrisa, Hombre, claro, yo te veo estupendamente y físicamente estás impecable, tío. Bueno, si me deja una rodilla a lo mejor todavía puedo... No, estoy bien, me encanta el deporte, al final es salud y me tengo que cuidar en todos los sentidos, todos nos tenemos que cuidar, a pesar de haber dejado el deporte profesional, pero bueno, tengo una vida muy bien, estoy en casa con mi familia, que después me he tirado muchos años fuera, ese fue el motivo también que me hizo salir de mi segunda casa, que es Córdoba, y bueno, ahora feliz. Con muchos proyectos y muy bien. Oye, ¿y qué tal ver al equipo? Bien, muy bien. ¿Alguna cara conocida en este mercado de fichaje, no? Ya he visto a Sergi ahí otra vez con la blanquiverde, seguro que lo va a hacer muy bien. Tiene pinta de que está con ganas, que está con ilusión, se le ve en la sonrisa y yo creo que tiene que ser un jugador diferencial, ¿no? Que encima él ya conoce la casa, conoce toda la afición, se va a volcar con él seguro, porque aquí hizo un año espectacular y yo creo que tiene que marcar esa diferencia de la categoría con el Córdoba y bueno, al final los delanteros van a hacer que el club consiga, que el equipo consiga muchos puntos. Oye, porque el año que estuvo contigo se le caían prácticamente los goles. Sí, estuvo espectacular. Fue espectacular y creo que eso está en la memoria de todos los cordobesistas. Claro. Y querer dar el paso como lo ha querido dar, ¿no? Que no ha mirado condiciones. Ayer mismo, el otro día en rueda de prensa, lo decía, que él mismo no miraba... Sí, porque seguro que tiene un recuerdo precioso del año que estuvo aquí. Le salió todo redondo, él quizá venía con un perfil un poco más bajo, venía de segunda vez, yo creo, recuerdo. Y ya desde pretemporada se le notaba algo diferente, ¿no? Y encima a mí es un tipo de delantero que me gusta mucho porque no es solo goleador, sino que trabaja para el equipo, que ayuda a descarga de espaldas, o sea, es un jugador muy completo
que entiende muy bien el juego colectivo y ese año estuvo fenomenal. Ese año tuvimos problemas de Sí, todo tipo, pero él la verdad que Lo estuvo muy bien. Porque lo ves dentro del sistema de Iván, tú que sigues un poco el Córdoba, estás viendo ahora ese Iván Ania que Gaspar me lo decía, que quizás le recuerde mucho por momentos, por etapas, por fases del partido a ese Córdoba de Paco, que también ahora hablaremos de él. ¿Lo ves Sí, a dentro de ver, ese...? yo creo que no es tan extremo como Paco. Paco era un poco tira contra la pared, y lo que pasa es que el año de Paco disfrutamos, y yo creo que la afición también disfrutó mucho porque salió todo muy bien y se jugaba muy bien al fútbol. Yo creo que al míster de ahora también le encanta el proponer con balón, la salida de atrás, pero es un poco más, relativiza un poco, o sea, es más... Bueno, que no es tan Estricto, no es tan suicida, sí, entre sí, comillas, sí, sí. No sé cómo catalogarlo. Pero sí, yo creo que sí. Y al final los sistemas también los hacen los jugadores, y está claro que el míster estará pensando cómo darle forma para jugar con la gente que vaya viendo que van a ser titular, o una temporada y más en segunda es larguísima, van a Sí, tener claro. todos oportunidades, incluso puede ser que vaya cambiando de sistema en función de los jugadores que mejor lo vayan haciendo, o sea que eso, cabida y encaje lo va a hacer. Porque... ¿Dónde le gustaría a Carlos Caballero jugar en este Córdoba? Oye, con Iván, a cualquier futbolista, sobre todo por el perfil, ¿no? Yo aquí, a ver, aquí es verdad que yo tuve momentos de medio centro, con Paco jugábamos con tres también, con Javier Bas y con López Garay, por ejemplo. Luego he sido doble pivote también. Pablo Villa me ponía de media punta. Creo que a mí el doble pivote es donde más disfrutaba yo. Porque Vamos a decir, ese número 8, ¿no? Que... Estás más en contacto con la pelota, un poco organizas al equipo, distribuyes, bueno, era donde más cómodo me encontraba yo. Porque para la gente que no te conozca, que bueno, hay muchos cordobesistas que sí, que ya es reciente tu etapa prácticamente aquí. Pero ¿cómo te definirías, Carlos, como futbolista? Bueno, yo creo que era un jugador que tenía buen toque de balón, o sea, iba bien en cuanto a calidad técnica. Y bueno, yo creo que entendía bastante bien los momentos del partido, un poco ese tipo de jugador por el que si hay que parar el partido se para, si hay que... Bueno, tácticamente creo que era inteligente y bueno, pues daba más asistencias, era más asistente, ¿no? que goleador, aunque bueno, Oye, he visto alguno dejé. He visto algunas con el exterior Sí, antes de Lucas Modric tuvo ya Carlos Caballero, ¿no? Además las dos, macho, con el Girona Sí, sí. en el playoff, que fue una pena porque salieron las dos igual, en la ida y en la vuelta, que marcó Sisco los dos goles, y fue una pena porque al final nos terminó apeando ese Girona ahí en la prórroga, y fue una pena porque hubiera sido culminar el año. Estamos dando un poquito de spoiler, pero voy a ir al principio. Esa llegada con un gran amigo tuyo, desde Cádiz, con una pretemporada que te encontraste con Paco bastante durita, ¿no? Sí, era el sargento Paco, que le llamábamos. Llegábamos ahí los dos con López Silva, que es mi gran amigo de aquí, ya le conocéis todos también, que ha marcado, vamos, yo creo que todos los aficionados se acordarán de él porque era un fenómeno. Y me acuerdo que llegamos de Cádiz, pues un poco con el perfil bajo, ¿no? O sea, así un poco humilde, y nos llevaba Paco a los billares a hacer cuesta y a correr. Y ahí corría hasta el utillero corriendo, el entrenador de porteros, todos adelantándonos, y yo diciendo, José, vamos a poner las pilas, que esto... Pero muy bien, la verdad es que fue una pretemporada dura, pero yo creo que luego se vio que el resultado, el equipo iba en moto, ¿no? O sea, yo creo que físicamente estábamos fenomenal, además se hizo un grupo... ¿Cuál fue la clave de ese éxito? Porque eran muchos años los que, bueno, creo que fue el primer playoff a primera división, después de muchísimos años. Sí, yo creo que, vamos, nosotros veníamos de Cádiz, por ejemplo, y el Córdoba siempre estaba ahí un poco con esa mentalidad, ¿no? De salvarse en las últimas jornadas, de un poco que la gente no es que se conformara ni mucho menos, pero bueno, pero que veía bien esa continuidad en segunda. Y yo creo que ese año Paco cambia la mentalidad, también se da un grupo de jugadores, un vestuario, se dan un poco todos los ingredientes para que se pudiera pelear por ese ascenso a primera, que al final no se consigue porque sube el Valladolid, que también tenía un gran equipo. Pero yo creo que ese año, la mentalidad del aficionado cambia, que se disfruta mucho. Aquí en casa es que dábamos unos repasos, sí. O sea, humildemente, yo no sé el aficionado si se acuerda, pero es que jugábamos muy bien, o sea, es que
se daban repasos al mismo Valladolid aquí en casa. El mismo Javier Gas duró 6 meses, creo. Le dimos un buen meneo, luego en el playoff pues no se consigue, pues bueno, pues mira, un playoff al final es una moneda al aire y pasa uno, ¿no? Pero yo creo que se dan muchos ingredientes que luego ya el resto de los años ya había esa exigencia, ya el club y la afición, la propia ciudad, ya lo que se quería era subir a primera, ya no valía con mantenerse. Y yo creo que ese fue un paso, un cambio muy grande en la mentalidad del club y de la ciudad, ¿no? ¿Vosotros dentro del vestuario veíais posible todo ese paso que exigía la afición, en ese sentido, de decir, sobre todo cuando después del primer año con Paco, que os quedasteis cerquita, pero bueno, Paco se va, ¿cambia un poco el vestuario o la dinámica? No, la dinámica es igual club? Y encima yo creo que Verges, que aquí, no sé si me está viendo, pero le mando, hace mucho tiempo que no hablo con él, pero le tengo mucho cariño y me parece un gran entrenador y más de la casa, quería el Córdoba, vamos, y lo quiere seguro. Y me parece que hace una línea continuista con el año de Paco. Al final la segunda todos lo sabéis que es muy complicada. Sí. Ahora empieza la temporada y ¿qué hay? 16 equipos que tienen el objetivo de subir a primera. O sea, que son clubes importantes, capitales de provincia. O sea, que no es moco de pavo, que al final suben 3. O sea, y ese año yo creo que pienso que se precipitan un poco en la destitución de Verges, porque encima hicimos una Copa del Rey, que fue cuando vino el Barcelona, eliminamos a la Real Sociedad, bueno, hicimos una Copa del Rey también bastante buena. Y en Liga estábamos ahí mitad de tabla, pero ya había la exigencia de que o estabas dentro del playoff o el proyecto no. Y quizá ese año sí nos penaliza un poco, bien Snyder, que no tiene culpa de nada, pero bueno, ese cambio sí nos penaliza, al final nos terminamos salvando como, vamos, terminamos en mitad de tabla. Pero ya había el run de que, o sea, el vestuario, el objetivo, vamos, a mí me preguntaron ese mismo año en pretemporada cuál era el objetivo de Córdoba, no podía ser menos que intentar jugar el playoff, que veníamos de no subir por un partido y cuál era el objetivo. Claro, cuando te vas con la primera labios, lo siguiente ya lo que quieres... Y se tenía muy buen equipo, o sea que al final tú te ves con posibilidades, ¿no? Pero bueno, pero al final es que no pueden subir todos. Quizá, mira, el año siguiente, que a lo mejor era el mismo objetivo, pero no teníamos una plantilla de decir, ostras, esta plantilla tenemos que estar entre los 3 primeros, sí o sí. Y es la que se sube a primera, o sea que al final... También la dinámica en esta categoría hace mucho, ¿no, Carlos? Sí, porque es muy larga, hay problemas. Te decía antes cuando me decías lo de Ibanania con Sergi, al final, dentro de una temporada puedes cambiar de sistema. Hay jugadores que están en picos de forma, otros que tienen lesiones. Hay tanta igualdad que igual bueno, el año, yo no sé si fue el año de Oltra, sí, que estuvimos prácticamente primeros o segundos, todo el año. O gran parte del año, que yo decía, subimos, que fue terminó con el playoff de Girona. Y me parece que encadenamos 5 o 6 derrotas en casa seguidas. Nos hizo que no saliéramos del ascenso directo, al final te terminas metiendo en playoff, pero es que una racha así mala, con tanta igualdad y tan poca diferencia de puntos, es que te mete arriba o te mete abajo. O sea, también las plantillas, el ambiente, todo hace que se lleve mejor. Cuando un equipo que está hecho para subir se mete ahí abajo, los jugadores ya cuesta más coger la pelotita y tener un poco de personalidad, y en campos así que la afición dice, a Zaragoza yo creo que le pasa muchos años, o sea, últimamente la afición está como este año subimos a primera, se termina metiendo abajo y para que salga al final es que... Porque al final la masa social... Complicado, claro. El Tenerife este año mismo ha descendido, es que se meten ahí equipos que el objetivo a primera hora es otro, pero luego es difícil llevarlo. Oye, es que este año en el Arcángel pesa jugar, Carlos. O sea, no para el equipo con local, para el jugador mismo también. Claro. Pero este año creo que el año pasado se ha manejado muy bien porque prácticamente la primera vuelta ha sido nuestro fortín. Yo creo que como siempre, ¿tú lo has ¿no? sentido también así? O sea, el momento del himno... Sí. Bueno, me hablaba del año de Paco. El año de Paco, no sé si perdimos algún partido aquí, pero aquí salían escaldados todos. Pero yo creo que casi todos los años. O sea, el Córdoba, de hecho, siempre cuando yo jugaba en el Cádiz, venía aquí, el Córdoba siempre se ha caracterizado por estar mucho mejor en casa que fuera. Y eso gracias pues al ambiente del estadio, a la afición, que aprieta mucho, que el jugador se siente... ¿Cómo es la afición del Córdoba, Carlos? La afición del Córdoba para mí es una súper afición, o sea, yo solo tengo palabras buenas.
a pesar de que esos años que a lo mejor íbamos terceros en playoff y a lo mejor salía un partido rana en casa y había run run ya, pero yo sufrí también, o toda mi generación que estamos aquí, que bueno, 3 playoffs, el acceso a primera, pero la consonancia, un poco la unión de la directiva, un poco lo institucional con el resto de la ciudad, a nosotros nos pasó un poco de factura, porque había ahí un ambiente enrarecido, aunque luego cuando empezaba el partido todo el mundo escucha el himno y eso es... Yo creo que cualquier jugador que viene de visitante y está ahí y dice, joder, me encantaría sentir esto todos los domingos, ¿no? O sea, eso es así, y el Córdoba siempre va a ser muy fuerte en casa, por eso, por el ambiente que se respira en el estadio, cómo se anima, cómo todo. Pero es verdad que en mi caso particular me da un poquito de envidia, ahora cuando pues yo sigo viniendo bastante al Arcángel y tal, incluso cuando se subió a primera ref y lo he visto, y veía esa comunión del equipo, de la afición, tal, que a lo mejor ha habido años en mi caso que la directiva o bueno, un poco el entorno, el aire que generaba, hacía que no se respirase ese, bueno, con el propio Verges o con, no sé, Pablo Villa, que era un tío para mí fantástico, y ahí está su trayectoria con Emery, ¿no? Y se le increpaba y tal, y a mí esas cosas no me gustaban, pero luego la afición es un 10, o sea, yo me siento muy orgulloso de haber jugado tantos años y haber disfrutado tanto. De todos los años en los que tú te has estado con nosotros, ¿cuál ha sido el que tú más cómodo te has sentido y digas, esta temporada mi rodilla me dejaba? Y pues esas las primeras, claro. Las primeras, ¿no? A ver, el año de Paco se disfrutó muchísimo. El año de Verge yo creo que también tuvimos, cuando vino el Barça aquí en Copa y yo creo que tuvimos partidos muy buenos. Es verdad que ese año estuvimos más irregulares fuera de casa y al final hace que no te metas ahí un poco en la dinámica de playoff. Luego el siguiente año tuvimos también un poco Eso te iba a decir, ¿cómo empieza el año del ascenso? ¿Cómo vives tú el año del ascenso? Pues el año del ascenso... Desde pretemporada, ¿cómo venía? Pero me lo estabas comentando antes, como que no era el equipo a priori, ¿no? Yo pienso que teníamos peor plantilla, en general, en términos generales, que los otros 2 años anteriores, por ejemplo, que no se sube. Y se termina, y por supuesto, para mí la mejor plantilla que se hizo, porque el año de Paco al final viene mucha gente nueva, ¿no? Sale Federico, viene Fernández, Fuentes, Borjita, claro. Charles ese año, también. El pobre, pues, es cuando se le parte la mandíbula y tiene un problema de lesiones. Si ese año Charles está bien, yo creo que ascendemos 100%. Pero bueno, hay otra savia, ¿no? Pero la temporada de Oltra, que no se termina subiendo en el playoff, yo creo que ese año es que el equipo se merecía el ascenso sí o sí. Y sin embargo el año del Chapi o de Pablo Villa había, creo que el mejor vestuario de todos los años que he tenido yo, que eso, por ejemplo, a un humano. Por eso marca también la diferencia muchas veces en una temporada tan larga como en la segunda, tan exigente de que cada domingo te viene el último y te gana y te viene, o sea, esto es súper igualado. El grupo humano que había ese año y todos los problemas que tuvimos también un poco, la destitución de Pablo Villa, viene el Chapi, no sé qué, al final mira cómo se sube, o sea, no hay una fórmula exacta, esto no, pero yo creo que en mi caso particular, creo que esos primeros años fueron muy buenos, ¿no? ¿Cómo vive el playoff del ascenso? Porque primero fue Murcia, ¿no? Claro. Que aquí se empata en casa, ¿no? Y luego allí se gana 1-3. Ese año... Marcó Raúl Bravo, ¿no? Empatamos a 0 los 2 partidos. Exacto, el de los dos de casa. Porque claro, nosotros nos metimos como... Cogimos la última plaza, ¿no? Que te daba vía a ese playoff. Claro. Y a partir de ahí pues sabíamos que la segunda ronda siempre era fuera de casa. Claro. Y viene Murcia aquí... Para que veas que en esos playoffs no ganas y terminas no ganas en casa, me refiero, y terminas subiendo eso. Y sí, yo me acuerdo de estar con Raúl, que le dijo el Chapi, Raúl, si juegas hoy, pues Raúl estaba jugando más de central o de lateral izquierdo. Le dice, te voy a poner de extremo izquierda, que lo sepas, tal. Y me mira Raúl y me dice, que me ha dicho el mister que me va a poner de extremo izquierda, tal. Y digo, lo habrá soñado, en un playoff. Se lo habrá imaginado y justo le pone de extremo izquierdo y marca de cabeza, digo, para que veas que eso estaba escrito, tío.
Y ya, bueno, lo de Las Palmas ya ni te bueno, cuento. O sea, después la primera eliminatoria fue aquí en casa 0-0 y oye, háblame un poquito de aquel día, cómo vivisteis la plantilla, la expedición, cómo se vivió todo, qué expectativa teníais vosotros cuando cogisteis el avión hacia Gran Canaria. pues lo mismo que en cada playoff, al final tú siempre te imaginas un poco el ascenso, ¿no? Lo que pasa que hay veces que te toca llorar, como las otras dos, y esa pues lloramos pero de alegría, ¿no? La verdad es que estábamos confiados, Ahí está en la foto titular, ¿eh? pero no te... O sea, no... Sientes la responsabilidad de que te juegas todo el año a un partido, o sea, que es que al final es cara o cruz, o sea, muchas veces. Vamos, yo recuerdo todo el campo de Las Palmas celebrando... Porque claro, se ponen por delante y claro. cuando en el momento, ¿cómo pasa todo? ¿El árbitro...? Empezó ya el ambiente un poco, cambian a Valerón y todo el campo ya parecía eso un homenaje, el árbitro no decía nada, o sea, se tiró como... Y vosotros desde dentro veíais que como que la gente estaba saltando, ¿no? De momento no, claro, pero ya el partido estaba muy embarrado, ya cada vez el balón que se iba fuera, ya la gente ya empiezan a saltar, empieza tal... Lo paran, la policía, no sé qué, se empieza a enturbiar mucho, baja el presidente de Las Palmas, se pone ahí a hablar con la policía, que si se iba a reanudar, que si no. Yo tengo que decir, como no se escucha nadie aquí, que ese árbitro, que está ahora mismo en Primera División y arbitrando en Europa, a mí era de los que menos me gustaban. O sea, un poco porque tiene, no sé si os acordáis o lo imagináis, pero tiene un habla con el jugador, es un poco prepotente. Sí, es un poco prepotente. Y hay que decir que ese día, si ese árbitro dice que escucha, que se acaba el partido y nos metemos para adentro, nosotros nos hubiéramos quejado, se hubiera quejado Córdoba institucionalmente o como sea, pero el partido se acababa. Y él dijo que no, que se tenían que jugar los minutos, que tal. Él le echó un poco de valor en ese sentido, porque estaba el ambiente que se estaba desmadrando ya, estaba saltando todo el mundo, o sea... Estaba ya un poco la cosa... Ellos mismos, los jugadores, ¿no? Empujaban hacia los aficionados y ellos mismos... Ellos estaban celebrando ya el ascenso, pero... Era que estos jugadores estaban nerviosos, los mismos jugadores de Las Palmas. Claro, pero estaban celebrando ya el ascenso dentro del campo prácticamente. Cada cambio, apoyo, no sé qué... Era ya una fiesta. Entonces, cuando pasa eso, se sale un poco del guión, ellos dicen... No tenemos nada que sumar con esto, lo que queremos es que se acabe ya el partido, que el partido siga transcurriendo, porque nos estaba costando hacer ocasiones, o sea... Y al final, mira, pues... Oye, y la jugada, bueno, un balón en largo de Juan Carlos. Le cae a Pelayo, que en paz descanse, que le mando un besito a la familia, que bueno, siempre queda en nuestras retinas, ¿no? Ahí siempre esa ahí. Jugada que encima iba con el brazo... El jugador del codo fastidiado. Fastidiado y la pone fenomenal con la izquierda, le cae a Raúl, que está a punto de marcar. Digo, ya, si metes tú también, vamos. Y le cae a Uli, que también yo creo que no había nadie que se lo mereciera más que él, que le pasase eso, de las mejores personas que he conocido yo en el mundo del fútbol. Y bueno, pues imagínate, la felicidad corriendo por ahí por el césped. Oye, ¿qué es lo primero que se te pasa? Correr, imagino, ¿no? O sea, en ese momento... yo me tiré encima de él. Miraste al árbitro porque de decir... Sí, está pasando. Es que ya vi, o sea, corría todo el mundo para adentro, o sea, los utilleros, tal, el tema cuando ya se marca y se ve que no se va a reanudar, ahí sentimos una mezcla de alegría, tensión, porque empezaba a saltar la gente y claro, se venían para ti. Digo, si se van a poner aquí a cascarnos, claro, vámonos para adentro. Yo me acuerdo que cogí a Tana, que le conocía de Las Palmas, y le dije, lo siento amigo, estaba ahí llorando el pobre, lo siento amigo. Le acompañé así como al vestuario, y cuando llegamos a la entrada del vestuario le dije, lo siento tío. Y nos fuimos a celebrar, tío, fue porque de hecho una alegría en el campo no se celebra nada en el campo, es toda la celebración es dentro del vestuario. Claro, después cuando ya se calma todo, sí salimos a césped. Hay unos poquitos aficionados. Hacemos ahí una conga y tal, pero bueno. Pero yo imagino que todo el mundo también se acuerda de cuando llegamos aquí. Qué bonito fue, qué bonito fue. ¿Qué recuerdas de esa llegada, el avión de vuelta, imagino? Fue espectacular, fue espectacular. Encima es que salimos de la estación y ya estaba toda la ciudad. Deportivamente creo que vivir... Sí, los ascensos. Yo he vivido 3 ascensos y yo creo que este ha sido sin duda ha sido el que más feliz me hizo. Y el que más me impresionó, ¿no? Porque subí con el Cádiz también y fue muy bonito, o sea, y la gente, todo el mundo igual, echaba a la calle y espectacular. Pero yo veía personas mayores en los balcones con lágrimas en los ojos, ¿sabes? Y gracias, y niños pequeños, una sensación, la verdad, que yo no recuerdo, este último, la verdad que fue muy
similar en cuanto a emoción, Claro. por la trayectoria que tú sabes Claro. que después de irte tú, el club hemos pasado, pero aquello fue 42 años después, Claro. una ciudad Yo entera creo que, volcada. creo que se va a volver a vivir pronto. No sé, tengo esa ilusión, esa sensación. Que si se sigue así, trabajando desde el club, dando tranquilidad a lo deportivo, esa comunión, esa unión que se tiene ahora con la afición, con la ciudad. Yo creo que hay Ve para al club en una etapa muy bonita, ¿no? Sí, creo que sí, que está creciendo. Está creciendo sobre todo con la masa social que hay aquí. Y el llevarse bien con todo el mundo y que encima lo deportivo también acompañe y vaya de la mano. Pero aquí con la masa social, yo veo, no sé, se respira, ¿no? Cuando voy al Arcángel se respira que puede ser bonito. Es verdad que han sido muchos años complicados, tú lo has vivido en primera persona, porque a partir de ese ascenso, que fue maravilloso, llega una temporada bastante complicada, para ti también. Sí, yo venía con la recuperación de la rodilla, que no me dejaba después de la operación, volvía, pero recaía, no terminaba de ser yo. De hecho, a mitad de temporada me voy cedido a Grecia, ¿no? Y no era yo, o sea, yo ya estaba súper condicionado. Entonces, para mí fue un poco desilusionante, ¿no? El sentir esa impotencia de no poder ayudar, claro, y encima que ese año las cosas salen... ¿Tú te habías preparado, Carlos, para estar en esa primera división? Sí, no, sin problema. Sí, claro, lo que pasa es que yo tenía el lastre de la rodilla, claro. Pero yo cuando renuevo aquí me querían 3 equipos de primera división, entonces yo ya veía como que el saltito estaba... Sí, lo tenía ya al alcance de la mano, ¿no? Y bueno, y decido apostar por la renovación con el Córdoba porque también sentía que se iba a ascender. O sea, ya tú veías ya la sensación, esa exigencia que marcaba el club, ¿qué tal? Yo digo, prefiero subir con el Córdoba que ahora irme, bueno... Y salió. Al año siguiente se subió, al año siguiente de mi renovación. Sí. O sea, en ese sentido me salió perfecto, pero me rompí la rodilla. Entonces es un poco la cara y la cruz, ¿no? Y luego que ese año, yo no voy a criticar a nadie porque yo no soy director deportivo, ni presidente, ni CEO, ni nada. Sí, pero creo que sí es verdad que esa unión que se había generado con el equipo del ascenso, con la gente que veníamos de los 2 años anteriores o del año anterior, traer tanta gente cedida, traer tanta gente un poco de cada uno de su casa, habrá equipos que les salga bien, pero normalmente ese año, si no me equivoco, sube el Eibar y el Eibar sube, me parece que era el presupuesto más bajo o el segundo más bajo de toda la segunda división, y sube. Y sin embargo no se vuelve loco, apuesta por esa plantilla, mantiene la base, bloque. hace fichajes un poco estratégicos, pero mantiene la base. Y el Eibar, sin embargo, ¿cuántos años se tira en primera? Claro. Con esa estrategia, ¿sabes? Sin embargo, nosotros, subimos. Al final, el que viene cedido del Valencia, con todos mis respetos, viene a lucirse para volver a Valencia. Y si el Córdoba está en descenso, le duele menos que al que se ha ganado ese ascenso, sabe lo que cuesta, o al que tiene contrato para el año que viene. Eso es así. O sea, al final, los cedidos muchas veces salen bien, pero no puedes tener un 11 lleno de cedidos. Porque al final luego hay problemas entre ellos, bueno, salió un poco... Fue una pena muy grande. Y el año siguiente teníamos la reválida esa con el año de Oltra, que es el que te digo yo que para mí, quizá de los 7 años, era la mejor plantilla con la que he jugado aquí. Y yo veía otra vez que el Córdoba volvía, ¿no? O sea, sí. que volvíamos, que digo, bueno, ha sido un año malo en primera, pero se va a volver, de hecho. Es que arriba había 3 delanteros. Claro. Florín ese año se salió, que nos condiciona un poco, porque este año he visto que el Almería se ha estado quejando por lo de Luis Suárez, el tema que a Luis Suárez se lo llevan a Colombia y yo digo, joder, a nosotros nos pasó con Florín, que ese año estaba espectacular y se lo llevan, era la Eurocopa me parece, sí. con Rumanía, y nos lo quitan en playoff. Teníamos a Raúl de Tomás, que aquí no estuvo bien, estaba con la... Bueno, no estuvo bien, pero se le veía la calidad que tenía, o sea... Pero sí, pero tu jugador franquicia en ese momento, sabíamos era todos Florín, que teníamos claro. Ahí y... Fue una pena. Y un playoff, al final terminas una prórroga, te marcan ahí... Bueno, es que ese día lloré mucho yo. Sí, te digo, porque yo creo que como equipo, por lo que estábamos hablando antes, por la trayectoria de temporada, claro.
fue súper completa. Sí, Y yo creo que fue no lo un poco merecíamos. ahí, Teníamos pues. muy buen grupo humano también. Y luego eso, pues que nosotros, los que veníamos de atrás con el Córdoba, pues veníamos de ese ascenso. Yo no sé si recuerdan mal, pero cuando yo vuelvo de la cesión, el club no tramita bien mi vuelta y me quedo como 5 o 6 meses sin poder competir al principio, porque no habían tramitado bien el transfer de Grecia. Sí. La rabia que te supone, ¿no? De decir... Pero bueno, luego termino jugando bastante bien, y el playoff yo también me siento protagonista, ¿no? Con esas 2 asistencias a Sisco, y bueno, me sentía como diciendo, venga, la vida me va... Te va dando el fútbol me va a devolver lo que me quitó la rodilla, ¿no? lo que me quitó el año de primera. Y al final, pues bueno, Borjita, nuestro gran amigo, nos hace un golazo y bueno, pues al final se lo llevan ellos. Porque a mí es de los años que yo creo que el club ha tenido equipo de decir... Sí, ese año es lo que te decía antes, o sea, primero, gran parte del año, se notaba que una solidez, era equipo de ascenso, o sea, es que se veía. Lógicamente cuando bajas de primera también tienes un impulso para fichar, para hacer una plantilla más competitiva, y ese año se hace muy bien. Estaba Emilio Vega de director deportivo y la verdad es que se hace un plantillón, equipo de ascenso. Pero luego lo que te digo, una racha mala en casa, que perdemos, me parece, 5 o 6 partidos seguidos, hacen que te caigas del ascenso directo, te metes en playoff y al final playoff, pues bueno. Bueno, temporada siguiente, que te queda, sigue un añito y medio más, ahí ya se complica un poco todo, ¿no? ¿Qué proceso vive el club? Porque sí, quizás ya lo institucional ya empieza un poco a manchar un poco, sí, quizá un poco enturbie, un poco lo que es únicamente deportivo. Ese equipo no podía tener otro objetivo que no fuera el jugar playoff o el subir a primera. Se mantiene a Oltra, que también yo creo que aquí lo hizo bastante bien. Pero luego ya no empezamos del todo bien y ya había un run de, bueno, lo que te decía antes, de que al final lo que hay por sí, fuera... pero también tenía la etiqueta del año anterior, del playoff, Claro, una lógico. temporada... Había una exigencia deportiva que no podía permitir que el Córdoba estuviera en mitad de tabla, o sea, porque no estábamos tampoco... Se apuesta por Carrión, que se ha visto que es un entrenador también muy válido, lo ha hecho fenomenal en el Oviedo, por ejemplo. Y bueno, se termina... No te digo como este año hasta el Córdoba, o yo creo que encima quedamos un poco más arriba. Pero sí, bueno, un poco una irregularidad que no hace que no tengas un objetivo claro, marcado. De que no vas a descender, pero tampoco te da para llegar al playoff. Entonces se acaba un año así un poco insulso, ¿no? Y bueno, ya el año siguiente continúa Carrión y ya ahí sale, me parece, también 3 entrenadores también, y ya la situación es un poco más turbia, más y ahí fea, aparece también la rodilla, imagino. más desesperante. Sí, bueno, yo ya llevaba yo Ya, 2 o 3 ¿no? años jugando con la rodilla hinchada, pero bueno, pues te intentabas apretar los dientes y seguir para adelante, ¿no? Es duro, ¿no, Carlos? Sí, porque muy cuando duro. te ves más días dentro de la sala de fisio que en el verde... Pregúntale a los fisios, a Javi Poveda, Bueno, recuperadores. tengo por aquí que te voy a dar un saludito. Pregúntales, los pobres, las que les he dado con la rodilla. Te han mandado un mensajito por aquí. Te lo pongo. Lo que pasa que... Así que todo tuyo. Hombre... Bueno, el gran Carlos Caballero, hace un montón de ilusión de saludarte. La verdad que, bueno, tenemos la suerte de que no hemos perdido el contacto del todo y de vez en cuando tenemos la suerte de vernos. Y nada, bueno, yo quería que, ya que te están ahí haciendo una pequeña charla, que explicaras cómo era posible que como entre semana que siempre te teníamos bastante cuidado y entrenando poco, como luego llegaba el día de partido y corrías 13 kilómetros. Eso todavía no hemos sabido descifrar el motivo. Así que nada, te mando un saludo muy grande y espero verte pronto. Siempre me lo Oye, recuerda. ¿cómo es eso de...? Porque antes lo hemos comentado, pero el bicho se marcaba siempre Pues no me digas... Siempre he sido un jugador que aunque no tenía como una explosividad o unos cambios de ritmo muy potentes, pero a lo largo de kilómetros, al final, jugando en medio centro tienes que abarcar bastante campo y tal, siempre tenía muy buenos números.
Pero es verdad que Javi, que era el recuperador con los fisios, con José Roca, con esta gente, se sorprendían porque claro, a mí se me ponía la rodilla, o sea, yo jugaba un domingo y me tiraba hasta el miércoles con la rodilla, sí. O sea, que no podía ni andar. Una bola. Luego recuperaba, entrenaba un poquito, tal, no sé qué, y volvía, en ese caso, pues Oltra o el entrenador confiaba en mí y me ponía, ¿no? Y es verdad que se sorprendían por la cantidad de kilómetros o por el recorrido que podía hacer. Pues era la fuerza del escudo, o las ganas o la afición. Si todo lo que no puedo entrenar porque me limita la rodilla, cuando claro. Tengo la oportunidad de jugar. Sí, no me digas por qué. Pero es frustrante, ¿no, Carlos? Sí, claro, continuamente de... Y así varios años y al final la gente del club, eso, dentro del club se sabe. Sí, pero muchas veces fuera no. La gente de fuera no. Y te da la impotencia, ¿no? Porque te dicen, oye, estoy sacrificando prácticamente a tu físico, tío. Claro. Sí, claro, a mí... Y a la vida, a la larga, pues obviamente te ha lastrado, te ha quitado 3 años, 4 de fútbol. Fui a Madrid y me dijeron, el doctor Guillén, que estuve viéndole porque teníamos un amigo en común, y me dijo, Carlos, tienes que dejar el fútbol porque tu rodilla te va a tocar ponerte una prótesis demasiado joven, o sea, no toca. Piensa en todo lo que te queda de vida, pero, claro. pero no eso entiende. Eso es imposible, claro. Lo que pasa es que eso la gente no lo sabe, al final la gente te juzga por lo que ve el domingo, ¿no? Y esos 2 años sobre todo, aunque yo venía con dolores, pero bueno, el año del playoff, aunque vayas con dolores y el equipo está arriba y tú dices, guau, merece la pena, ¿no? Sí. Pero cuando lo deportivo no sale tan bien y tú ves que estás ahí jodido, entre comillas, sufriendo el día a día, todo el día y bueno, y encima no es recompensado con lo deportivo, es frustrante. Es frustrante. Tengo otro mensajito por aquí, de otro querido tuyo. Se están portando, ¿eh? He dejado buenos amigos por aquí. Has dejado muy buenos amigos. Y este es un pelotero como tú. ¡Hombre! Nada, Carlito, te mando un saludo desde Huelva. Sé que estás bien, pues hace poco estuvimos hablando. Y nada, para decirte nuevamente que es un placer tenerte como amigo, que fue un lujo tenerte como compañero y que disfruté muchísimo todos los años que estuvimos jugando juntos. Así que nada, que era solo para eso, darte un saludo y bueno, para que me contaras un poco, que no lo recuerdo muy bien, lo que nos pasó en la barbacoa allí en Cádiz, en la casa de Freuken, con el loro del vecino, ¿vale? Que es que se me ha olvidado. Nada, te mando un abrazo. Buah, eso es muy largo. Prefiero decir que es un fenómeno. Un pequeño spoiler de aquello. Nah, esa es la típica. Igual la has escuchado tú por ahí, porque ha sido muy conocido en Cádiz. No. Que estábamos de barbacoa y el perro os lo resumo porque es súper largo, sí. El perro de un compañero, de Cristian, que fue lateral derecho también aquí, el año de Paco, viene con nosotros de Cádiz, y aparece con un loro de colores del vecino, y entonces llamamos al timbre, no había nadie, y tenía la jaula en la entrada, ¿no? Los vecinos, y el Cristian que era un cabroncete, se salta la valla y le pone el loro ahí, le quita la tierra y tal, y le pone el loro apoyado en la jaula, así, ¿sabes? Claro, pues luego, cuando estamos allí en la piscina, tal, que encima teníamos entrenamiento por la tarde, y llegan los vecinos corriendo, que venían de hacer la compra o lo que sea, y bajan y tal, y la señora se pone a gritar, ¡Manolo! Y se asoma un vecino, un compañero nuestro que vivía en esa casa. Dice, ¿qué ha pasado, señora? Dice, ¿qué ha pasado? Dice, el loro, que lo enterré hace 3 días y acaba de aparecer en la jaula, claro. El perro lo había escarbado, ¿sabes? Eso fue tontería, pero me he reído yo con López Silva, la verdad es que era... Un fenómeno, ojalá que pronto esté por aquí, por el canal, porque y yo creo tiene una trayectoria. Y yo creo que a vosotros os ha hecho disfrutar también como jugador. Pajarito ha sido. Era más que las vaselinas que metía. Yo creo que si tiene una recopilación de goles, sí, tenemos. Puede estar ahí. Era un fenómeno. Porque luego de tenerlo dentro del campo como jugador sería una pasada, ¿no? Que claro, yo venía de jugar 3 años con él en el Cádiz, de ser compañero de habitación. Yo tenía ya una conexión con él. Perfectamente, claro, ¿no? Lo que. Teníamos compañeros que decían, cabrones, es que solo buscáis entre vosotros, es que era como, ¿sabes? Pero además es que sabías que le daban la pelota y iba a marcar la diferencia, o sea... Yo creo que de los jugadores más... Para mí, a mí es mi favorito, lo siento, Carlos. No, tiene buen gusto, Es mi favorito de los que se ha estado aquí siempre. Y creo que tenía una magia, ¿eh? Además que como aficionado se disfruta viendo jugadores así. Sí. Y además siempre con una sonrisa como persona igual. Yo creo
nadie puede hablar mal de él. Eso Oye, es- Carlitos, pues Bueno, ha sido un placer. Muchas Ahí gracias. tienes ahora a todo el cordobesismo, que nada, hombre. unas palabras para ellos porque te hemos disfrutado muchos años. bueno, muchísimas gracias. Y Más he sobre disfrutado todo yo. para nosotros ha sido 7 años en los que has defendido el escudo y más con los argumentos que hoy has dado, que todos Bueno. sabíamos, porque esa rodilla ha sido sacrificada por el escudo del Córdoba Bueno. en bastantes ocasiones. He podido hacer el Camino de Santiago todavía. Eso, Con la y camiseta con la camiseta nuestra. de Córdoba, ¿eh? Nada, que muchas gracias, que me siento muy afortunado y muy feliz de haber estado estos años con vosotros y que, bueno, eso me lo llevaré para toda la vida, esos domingos del Arcángel y los buenos momentos que hemos vivido y que espero que os haya gustado mi trayectoria, que os sintáis orgullosos de cómo he defendido la camiseta y que siempre he querido dar el máximo por el Córdoba y que seguiré siendo un aficionado de Córdoba durante el resto de mi vida. Pues nosotros seguiremos que tengamos la suerte de tener más leyendas como gracias. Don Carlitos por aquí. Tenemos aquí a José, que me ha dicho que va a intentar buscar un hueco, a ver si pronto también lo tenemos, porque tener al pajarito sería igual que tú. Muchas gracias. Que ha sido un placer y Carlos, pues todo lo mejor que te venga es poco. Muchas gracias. Gracias, tío.